¿Qué tal, amigos televidentes? Amigos del programa Haciendo Memoria, nos encontramos hoy en el estudio más hermoso que tiene la radio ícono del Ecuador, Radio Saracay. Cumple 66 años en el aire. Está su jovencito aquí, el nuevo administrador, el ingeniero Fred Verastegui. Fred Andrés Verastegui Zambrano. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy encantado de poder estar en este espacio, como tú lo mencionaste, es uno de los estudios más vistosos, más modernos de Latinoamérica. Estamos contentos de que sea aquí en Santo Domingo, sea acá en Ecuador, que tengamos la oportunidad de poder siempre estar a la vanguardia tecnológica. Y aquí estamos listos y dispuestos para poder llevar a cabo esta entrevista, y un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo a través de las redes. Bueno, Haciendo Memoria hoy se encuentra fuera de casa, está en otra casa, en Radio Saracay. Y vamos a empezar algo así. Usted es el nuevo administrador. ¿Cómo ha tomado esta responsabilidad que es muy grande? Claro que sí. Bueno, la historia es muy bonita. La verdad es que yo comencé haciendo radio desde muy pequeño. A la edad de 8 años tuve mi primer programa. Lo realizaba con quien en paz descanse, la licenciada Rocío Uquillas, en un programa infantil. Lo hacíamos también con mi hermana. Éramos 3 integrantes de Colorín Colorado, era como se llamaba este programa de radio, que en ese entonces lo transmitíamos en Radioactiva Saracay, que era una radio local. Y allí me encantó, me gustó siempre la radio, siempre estuve vinculado. Me acuerdo cuando en este mismo espacio, antes aquí había una división y aquí teníamos un equipo grande, una consola inmensa. De hecho, todas esas paredes, la parte de ahí, la parte de acá, tenían los grandes acetatos, porque antes la música venía en acetatos, y es algo que los millennials no conocen, no llegaron ni siquiera al CD. Entonces, antes eran acetatos, eran unas cosas enormes en donde estaba toda la biblioteca musical. Y también el tema del compact disc, que llegó después. Entonces, de igual manera, teníamos almacenado en este sector de acá, y claro, los equipos eran mucho más grandes. Aquí había una cabina que era solo para invitados y acá era el operador. Entonces, los tiempos han cambiado y Radio Saracay ha venido evolucionando también conforme ha pasado el tiempo. Así que es muy bonito el recordar cuando yo más o menos tendría unos 12, 13 años en el colegio. Siempre estuve involucrado con los programas que se hacían aquí en la radio. Me gustaba mucho observar, ver la parte técnica. En aquel tiempo las publicidades se ponían en una especie de cassettes. Entonces era muy divertido porque tenía que el operador estar allí con los compact discs. Había los carretes también, los carretes había. Exactamente. Entonces eran otros tiempos. Posteriormente, bueno, vino el tema de la computación, que vino a simplificar el tema de los discos compact discs, el tema de las caseteras. Entonces he vivido esa transformación de la radio. Y bueno, yo cuando ya me gradué, terminé el colegio, don Olger Verastegui Domínguez, mi abuelo, nos envió a mi hermana y a mí a estudiar inglés en Canadá. Entonces estuve un año por allá. La idea era quedarme estudiando allá en la universidad, pero mi abuelo me dijo: tú, mientras estabas acá en el colegio, me ayudabas en la radio y necesito apoyo, necesito ayuda, así que necesito que regreses, que vengas acá. Entonces decidí estudiar acá en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en la UTE. Me gradué en Ingeniería en Empresas y Negocios, y yo trabajaba en la radio en la mañana y en la noche tenía mis estudios universitarios. Entonces fue pasando el tiempo y claro, fui escalando de a poco. Tuve un programa en Radioactiva Saracay los días domingos. Después ya me asignaron a mí como director del programa Los Z20, que es el programa más antiguo que tiene la radio actualmente. Exactamente. Mi papá lo comenzó con el Equa Parade y luego se transformó a los Z20. Después ya me nombraron director de programación de la emisora. Posteriormente estuve en la dirección administrativa y de allí sí pude ya, mi abuelo pues... ¿Fuiste ascendiendo? Por supuesto, y con toda la experiencia que tuve, ya mi abuelo pues dijo:
vamos a hacer esta transición para que tú puedas seguir con el legado, para que tú puedas seguir administrando ya con la nueva tecnología, con las nuevas formas que hay en programación y que la radio pues pueda seguir teniendo vigencia. Son tiempos muy complicados para los medios tradicionales, sin embargo estamos siempre a la vanguardia de la tecnología y también pues de ofrecer programas de calidad. De tal manera que no te ha sido muy difícil este asunto de la transición. Claro, lo que pasa es que yo creo que esto es una clave para todo tipo de empresas familiares, sobre todo. Lo importante es que siempre la persona que primero le tiene que gustar, porque de nada sirve que el papá tenga un extraordinario negocio, pero el hijo no le gusta, y muchas veces eso pasa. Y peor aún, no sabiendo nada, dice, bueno, por ser mi hijo, pues ya tienes que ir y directamente ser gerente o llegar a altos mandos. Pero si llega a los altos mandos y no conoce lo que pasa en la cadena desde abajo, desde, en este caso siendo radio, desde la locución, desde la programación, desde el manejo tecnológico, el manejo administrativo. Entonces yo fui escalando de a poco y eso conlleva a que tú puedas conocer el negocio y puedas administrarlo de una manera adecuada. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de que si es que en la empresa tiene que haber relevos, pero tiene que comenzar desde abajo para poder conocer el alma del negocio. ¿La política sigue siendo similar a la de don Olger o tú has tenido que cambiar? Bueno, hemos cambiado algunas cosas, le hemos dado un toque más, por decir algo. Recuerdo cuando hubo esta transición en la programación, había un poco de discrepancias de quedarnos con lo tradicional, es decir, lo que se venía haciendo, el tema de música y locutores. Buenos locutores, eso sí. Las mejores voces del país siempre han sonado en Saracay. Entonces, sí, señor. Pero la audiencia estaba transformándose a los radio shows, allá a tener un contenido más de entretenimiento. Ya no solo el animador con la gran voz y poner música, sino ya generar contenido. Entonces fuimos evolucionando con nuevos programas como el Sindicato, correcto, en el cual buscamos talentos de aire que son destacados en diferentes ramas. Por ejemplo, en la actuación, algunos han hecho shows de telenovelas locales. Algunos actualmente están haciendo el tema también en redes sociales. Hay muchos canales que son muy populares, no solo en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Y este tipo de talentos han venido a sumar dentro de la programación de Radio Saracay. Entonces le dimos ese giro y aparte también el tema tecnológico. Como ustedes pueden ver, esto ya fue una transformación que nosotros realizamos en aras de modernizar la cabina y también nuestros equipos. Hay procesadores de sonido, hay transmisores que constantemente hay que estar renovando para poder brindar esa calidad que nos caracteriza. La fama sigue siendo la misma, Saracay sin don Olger. Sí, obviamente que hablar de Radio Saracay es hablar de Olger Velastegui Domínguez, un visionario extraordinario, un gran líder, una persona que en base a su esfuerzo, a su sacrificio, llegó acá a Santo Domingo por allá en el año de 1959, cuando aquí no había nada, era simplemente el parque, por ahí unas cuantas casas y nada más. Y él vino con esa locura en ese tiempo de ponerse una radio en un lugar donde habían no más de 2,000 personas. Pero él tenía esa visión y tenía también la información de que acá en Santo Domingo en esa época se estaban construyendo las principales vías del país. Entonces él tuvo esa visión de que Santo Domingo iba a ser el centro vial del país. Entonces él vino con esa visión, puso Radio Saracay y yo diría que Santo Domingo ha crecido y ha desarrollado de la mano con la Radio Saracay. Así es. El cooperativismo fue ampliándose con el apoyo que dio aquí don Olger. Sí, por supuesto, sin lugar a duda. Los líderes del cooperativismo venían acá a Santo Domingo a dar a conocer a la ciudadanía cómo estaban los trabajos, cómo iban los avances. También Radio Saracay jugó un rol fundamental
para poder conseguir las aspiraciones de la comuna Sáchila, Claro. de buscar las zonas para ellos, las zonas protegidas, para que ellos puedan seguir con sus conocimientos ancestrales, con todo lo que ellos tienen y que han venido pasando de generación en generación. Y se hizo conocer a nivel de país, a nivel de Latinoamérica, esta raza que había aquí en Santo Domingo. Claro, por supuesto, inclusive el gran Sáchila Abraham Calazacón, que era un famoso gobernador Sáchila, él tenía su programa todos los domingos a través de Saracay, en donde conversaba con mi abuelo, con don Olger, y era un programa muy bonito porque escuchaba que hay muchas anécdotas de todo lo que ellos conversaban en este programa especial, y que toda la gente estaba ahí pendiente, porque no solo se informaba, sino también había esa chispa que había por parte de Abraham Calazacón y de mi abuelo, que siempre hacían cosas que muchas veces hacían reír al público. Así es. Él desde las 8 de la mañana estaba anunciando ya que a las 10 venía el gobernador colorado Abraham Calazacón, más pintado que un tigre. Correcto. Usted vivió esa época, ¿no? Claro, yo viví esa época. Claro, yo soy del 86, entonces yo no conozco la historia por lo que me ha contado mi abuelo y por lo que me han contado las personas que escuchaban en esa época la radio, de personas que vivían en la montaña y que la única forma de saber que un familiar está aquí en Santo Domingo, o la única forma de saber que hay una reunión o que alguien lamentablemente ha fallecido, la forma inmediata de enterarse era a través de Radio Saracay. ¿Cómo lo defines a tu abuelo? Yo lo defino como una persona luchadora, perseverante, visionaria, una persona muy entusiasta, siempre positiva hasta el día de hoy. Él nos motiva muchísimo, él siempre promulga la unión familiar, el no confrontar. Él siempre ha sido de un espíritu muy positivo, amante de la naturaleza, le encantaba mucho. A él, por ejemplo, uno de los paseos que yo recuerdo, los fines de semana nos íbamos a Baños, y de Baños sabíamos hacer un ascenso hacia el Palitagua que daba a las faldas del Tungurahua, y allí había una gran cascada de agua helada del glacial, y mi abuelo se metía en esa cascada, aguantaba unos 5 o 6 segundos, y a eso él lo renovaba. Y claro, en ese sector también habían las aguas termales. Entonces, mientras nosotros nos quedamos en las aguas termales, mi abuelo sabía ir a esa cascada. Entonces, a él le encantaba mucho siempre el deporte, y creo que es un ícono de la comunicación en Ecuador. Sí, señor. Y también ha dejado un gran legado de las personas que han trabajado con él, y yo como nieto pues me ha dejado muchas enseñanzas y grandes aprendizajes. Hay una anécdota de la radio Saracay, que la gente se le dañaba el receptor, lo llevaban donde el radiotécnico. Entonces ese radio tenía que venir sintonizando radio Saracay si no estaba arreglado. Correcto, eso era cuando era la onda corta, en donde muchos radios no tenían la banda en la cual salía Radio Saracay. Se metía la colombiana. Se metía en la colombiana. Entonces ahí justo hicieron un convenio inclusive con la radio de los radios Philips, y ellos tenían la hora Philips en aquel tiempo, ¿no? En aquellos años. Y en las tiendas en donde vendían pues los artículos, estos radios, ahí como letrero ponían "sí coge la radio Saracay". Entonces ese era un letrero para garantizar la venta de las radios. Si no, ese radio no estaba bueno. Así es. Tenía que el radio técnico darlo por obligación, que tuviese radio Saracay. Que tuviese Radio Saracay, que estuviera en esa banda, porque le dieron una banda especial, de lo que un poco las historias que cuenta mi abuelo, que era una banda especial que estaba un poco más avanzada que lo que había en esa época. Entonces la autorización salió en esa banda, y claro, las fabricantes de radios tuvieron que ampliar esa banda para que pueda coger la Radio Saracay. Entonces siempre iban a preguntar y decían, no, pues si coge Radio Saracay, sí, si no, no me sirve de nada. No sirve de nada. Yo recuerdo cómo anunciaba don Olge: numerosísimo público se encuentra aquí en las instalaciones de Radio Saracay, emisoras multitudes en el Ecuador, separando espacios musicales, porque había unos espacios musicales en esos tiempos. Por supuesto. Los comunicados. Los mensajes de amor, las dedicatorias. La forma de enamorar antes era a través de la radio. De la radio. Así es. Se convocaban por la radio. Por supuesto. Ahora los jóvenes que nos pueden estar viendo
Actualmente, pues por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Antes, el WhatsApp, el Instagram y el Facebook era la radio. Y Radio Saracay porque llegaba a todas partes. Entonces, la forma de dedicar una canción, de decir Feliz Día de la Madre, cuando habían los onomásticos del San Francisco, San Carlos de San Ramón. San Ramón, era la gente venía acá para saludar y esa era la forma de demostrar cariño, de demostrar afecto. Así es. Y Radio Saracay inolvidables. era protagonista de eso. Por supuesto, por supuesto. ¿Y de dónde salió este eslogan, como Saracay no hay? Bueno, eso fue, yo diría, espontáneo del público. Cuando Saracay está al aire y a través de sus programas, a través de sus personajes, a través de los locutores, decían qué radio más fantástica, me encanta Radio Saracay, y ahí nació el como Saracay no hay, pero nació espontáneamente del público, del oyente. Y ustedes lo tomaron también y lo hicieron, Lo atesoramos, claro. ¿Atesoraron ustedes? Así es, lo atesoramos porque realmente suena bonito, tanto así que tenemos los jingles y ahora la gente hasta lo canta, dice, como Saracay, no hay. Entonces es hasta el tono, ya la gente lo sabe, lo conoce y todas nuestras identificaciones también han sido producidas en base al como Saracay no hay y ha sido algo que nos identifica y es increíble porque un ecuatoriano puede estar en cualquier rincón del planeta y sabe cuando uno dice como Saracay, no hay. es obviamente las huellas que ha dejado esta marca, las huellas que ha dejado esta institución de la mano de don Olger Velastegui Domínguez. Bueno, Fred, va a cumplir 66 años en el aire esta radio. ¿Qué hay dentro de la programación? ¿Qué hay para eso preparado? Bueno, realmente nosotros siempre hacemos un programa especial, siempre nos reunimos los talentos, los locutores, hacemos concursos, regalamos premios, hacemos un día especial en la conmemoración del aniversario de la radio. Realmente estamos viviendo una transformación tiempo económico, no solo a nivel país, sino me atrevería a decir a nivel mundial. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados que nos ha tocado afrontar y posteriormente a lo de la pandemia ha costado muchísimo el poder reactivar, poder llegar a los niveles que eran antes en cuanto a comercialización. El tema también de la audiencia que va migrando poco a poco a otras fuentes de comunicación, como el tema de las redes sociales. Pero en todo caso estamos contentos de seguir vigentes, de ser un medio de comunicación ícono, un medio de comunicación tradicional, un medio de comunicación que va de la mano con las familias. Yo creo que lo sienten a Radio Saracay como parte de la familia ecuatoriana y eso es algo que nos gusta muchísimo porque cuando están escuchando la radio lo identifican desde el niño, desde el joven, desde el adulto al adulto mayor y creo que nuestra programación está enfocada a eso, siempre ha estado enfocada a tratar de transmitir ese positivismo, de siempre tratar de ser gestores de buenas noticias o de soluciones a las problemáticas y de esa manera es algo que pienso yo que todo lo valoramos y lo disfrutamos porque estar detrás de un micrófono y poder brindar alegría, poder brindar positivismo, y en poder una radio motivar. tan grande como Saracay. Exacto, es algo que creo que hemos tratado de transmitir a todos nuestros talentos y cuando llegan acá sienten ese apoyo, ese respaldo, ese cariño del público y creo que eso es un tesoro que no tiene precios. Sentir el cariño de la gente, eso es algo que por lo cual a nosotros nos llena de hacer siempre las cosas de la mejor manera y con mucha responsabilidad. ¿Cuál es el programa que tú consideras emblema de aquí, de Saracay? El programa. Emblemático. Bueno, hay dos que son los más antiguos. Bueno, de hecho son tres los más antiguos. Por orden sería los Z20, que es el programa que durante muchos años, todos los domingos exactamente, ha estado vigente al aire y es el radio chart de Ecuador más importante en donde sabemos cuáles son las canciones más escuchadas y preferidas por el público, por el oyente. Y de ahí vienen los dos que también son íconos, La Loca Historia de la Música con Rafael Granja Bonilla, los sábados y domingos.
Y el programa Puntual, que sin lugar a duda es un programa que tiene muchísimos años, que ha venido de generación en generación despertándonos, motivándonos. Yo me recuerdo desde cuando iba a la escuela, posteriormente al colegio, el siempre escuchar el programa Puntual. Entonces yo diría que hoy por hoy son los programas más antiguos, más emblemáticos, y han venido nuevos que sin lugar a duda hoy por hoy se encuentran en niveles de sintonía extraordinario. El tema de El Boom con Bakerton, el muchachín, que es un personaje, él es jovial, es un poco ingenuo, también a veces le cogen malhumorado, y es un programa en el cual la gente lo disfruta mucho porque se ríe, es motivacional, y también allí ponen de todo, desde chicha hasta folclore, hay música actual, reggaetón, es un programa para todos. De ahí está el programa La Noche también con Celso Ortiz Espinosa, que es un programa en donde te ponen muy buena música y te informan de lo que pasó en el día. Entonces él te va conversando a manera como si fuera tu amigo y te va contando qué fue lo que pasó en el país, qué fue lo que pasó en el mundo, lo más destacado. De allí también estamos con El Sindicato, que es un programa en donde hay talentos muy sonados, que han trabajado en televisión, han hecho televisión, han hecho series. Ahí está Harold Steven Díaz, está Mau House, está Diana Velastegui, que se unió, es mi hermana, con el personaje Lady D, que hace algo ahí como personaje, Lilian Cristina, y de allí también tenemos al mediodía La Hora del Panda. El Panda también es todo un personaje, él es un DJ y todos los efectos es como que un panda estuviera mezclando. Entonces él tiene como nombre el Panda y pone igual música mezclada. Es un programa sensacional para quienes gustan escuchar buena música. Y Rebeca Coronel también, una voz extraordinaria en las noches. Los fines de semana también tenemos programación. Realmente el contenido que nosotros tenemos es variado. ¿Quiénes son los creadores de esos programas? Bueno, los creadores de Puntual fue mi papá. De hecho, antes William Ramírez hacía un programa que se llama Sentimientos, un poema y una canción para ti. Era un programa que barrió en sintonía, era en las noches y era música romántica acompañada de un poema. Entonces fue un programa que dio mucho resultado. Posteriormente a mi papá se le ocurre hacer un programa en las mañanas de Puntual, de meter con energía, y ahí es donde con William Ramírez crean este programa. De allí, La Loca Historia de la Música, me parece que fue una propuesta de Rafael Granja Bonilla, claro, que pues él en principio trabajaba de lunes a jueves, me parece. Era una hora primero. Exacto, y posteriormente se quedó con el programa del fin de semana. Y bueno, los creados por mí, El Sindicato, El Boom ya era un show que estuvo en una temporada en otra emisora. Vino acá y obviamente lo climatizamos a los oyentes de Saracay, le dimos por ahí algunas calibraciones en base a nuestro público, y claro, hoy por hoy es uno de los programas más escuchados. Tenemos La Noche, igual con Celso Ortiz Espinosa, es un reconocido locutor que ha trabajado en algunas emisoras, y ya con él igual tenemos varios años con este programa. De ahí El Panda, que es un programa joven, es un programa reciente. Lo creamos con nuestro productor, Juan Carlos Moreno, quien con él realizamos todo lo que tiene que ver las producciones, identificaciones. Entonces nos ideamos para el mediodía, y la gente quiere disfrutar de buena música, buenas mezclas, y aparte creamos un personaje que sea el Panda, y alrededor de eso creamos las identificaciones, y es un programa en el cual hay mucha interacción con el público, porque el público nos manda sus notas de voz saludando al Panda y pidiendo su canción. Entonces el público pide su canción y el Panda escucha, manda el mensaje al aire para que lo escuchen, y con la canción que solicita. No te olvides de Esto es América también los sábados de la mañana y los domingos. Por supuesto, con Gonzalo Tapuy. Es un programa icónico que de hecho Papa Olger lo manejó durante muchos años. Él era el que venía y decía, a mí me pone esta canción, él armaba el playlist. Entonces él decía, póngame esta canción, esta canción, esta canción, y él era la persona que dirigía. Y obviamente pues Gonzalo Tapuy ya se quedó con esa plataforma, ya se quedó con ese esquema, y es un programa también ícono del fin de semana antes de La Loca Historia de la Música, y muy escuchado porque a la gente le encanta el folclore latinoamericano y por supuesto la música ecuatoriana también, la música nacional. Los programas que quedaron en el pasado también, te recuerdo,
porque aquí también hubo el apoyo al artista. Hubo también, aquí nacieron muchos artistas, pasaron muchos artistas de fama. Era el show del sábado, el show del mediodía y Viernes Multitudes. Por supuesto, Viernes Multitudes Saracay Con él. era un programa espectacular que en principio lo dirigía don Olger Velastegui Domínguez con los aficionados de la música. Ya. Venían los requintos, venían los La guitarra. solistas, venían los artistas a presentarse Por aquí. en el escenario de Radio Saracay y al aire para todo el país. Hacía también el Festival del Saracay de Oro en el Coliseo de Saracay. Correcto, que era una cuestión en Fantástica. donde multitudinaria, la gente se quedaba fuera porque no había espacio para más personas, eran tiempos espectaculares. Los músicos reconocidos que pasaron por ahí fueron Wilson Zucco, Roberto Velasco, requintistas. Muchísimos. Ben Vinces, Julio González, Correcto. también músicos buenos que pasaron. Muchísimos que se dieron a conocer a través de la radio y luego pues saltaron a la Y fama. yo tuve la oportunidad de ser parte de esos programas. Por supuesto, también Ajá. hay una colorada que... Lolita Guavil. Lolita Guavil. Hoy canta la Lolita Guavil, más pintada que un tigre en el show de mediodía, con Ángel Polillo Vaca Rosero. No dejes de escuchar Radio Saracay, emisora multitudes en el Ecuador. Así era. Esa voz potente que tenía don Papá Ángel. Olger con esa voz retumbaba los parlantes y la gente se emocionaba. O sea, es que era una cosa increíble cómo él transmitía a través de la voz esa motivación, ese poder que tenía de presentar, de emocionar, porque a través de los micrófonos emocionaba, a través del canto, a través también cuando se hacían los eventos deportivos, del voleibol criollo, los eventos del box. Entonces eran épocas inolvidables y esa fue la base para lo que hoy es Radio Saracay. Y el desarrollo de Santo Domingo de los Colados también. Sí. Bueno, Sin duda. entonces, ¿crees tú algún momento en algo igualarle a don Ángel, a tu abuelo? Bueno, siempre dicen que no hay que igualar, sino hay que mejorar. Hay que tratar de ¿Crees que en algún momento vas a ser mejor que de él? superar. Quisiera, porque él nos dejó una vara bastante alta. O sea, realmente yo creo que no solo en la parte profesional, en la parte empresarial, sino también en la parte personal. Y esto es importantísimo lo que voy a decir. Uno no solo debe de aprender de las virtudes, sino también de los errores, de las equivocaciones. Uh-huh. Y la idea está en que las futuras generaciones no se equivoquen. Si mi papá, mi abuelo o mis parientes cercanos cometen un error, lo saludable sería yo aprender para no cometer esos mismos errores. Entonces yo creo que uno siempre cuando tiene... es muy difícil porque lo fácil es fácil y caer en cuestiones fáciles es facilito, pero uno siempre tiene que saber las consecuencias que eso trae. Entonces, toda acción tiene una reacción y yo creo que mi abuelo, no siendo una persona que sabía de radio, menos de locución, el sueño de él era ser médico, pero él tuvo la pasión y claro, fue conociendo la radio y creo que ha sido uno de los mejores radiodifusores en la historia del país. Entonces yo creo que lo más importante siempre para un ser humano es poder encontrar la vocación. Cuando uno encuentra la vocación, cuando uno encuentra qué es lo que a uno le apasiona, qué es lo que uno podría hacer sin que le paguen. Y yo tomo como referencia a Rafael Granja Bonilla. Él es increíble, o sea, él toca pararlo, porque si por él fuera se va todo el domingo y todo el sábado, si por él fuera trabajara todo el día. Pero él toca decirle, no, tienes que entregarme 2 minutos antes porque ya viene la siguiente programación. Y yo tuve ese problema porque yo cuando hacía los Z20, él me entregaba el turno. Y en principio me entregaba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos tarde. Mucho tiempo. Entonces hasta que yo dije, no, pues le digo, Rafael, habla serio. O sea, yo también tengo que planificar mi programa. Si tú me entregas tarde, después yo voy a entregar tarde y es una falta de respeto para el siguiente programa. Entonces ahí un poco dice, disculpa, es que uno se apasiona y han habido momentos en programas especiales donde él está de principio a fin y si ya es por él, se va de largo. Entonces, creo que cuando hay ese tipo de personas que tienen esa pasión de hacer las cosas, inclusive, como digo, sin esperar nada a cambio, ahí es. O sea, nunca vas a trabajar, no vas a trabajar un solo día de tu vida porque vas a hacer lo que realmente te gusta. Y muchas veces los jóvenes tienen el problema que se truncan sus sueños cuando
Porque yo siempre digo, y esto no es mío, sino yo lo aprendí en una maestría que hice, que cuando tú tienes una idea, cuando tú tienes un propósito, las primeras personas que frustran tus proyectos es o tu familia o tus amigos. Porque dicen, no, eso no vale, ¿qué te vas a meter a eso? Eso ya hay. Pero es el sueño que él tiene, entonces déjalo. Y si se equivoca, aprende. Yo me he equivocado muchísimas veces y he perdido muchas veces, pero eso te deja una gran experiencia. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso hacer con mis hijos? Hace poco soy padre y yo creo que uno aprende equivocándose y uno tiene que no cortarle las alas a las aspiraciones que tiene Y un hijo. aprendes a levantarte también, porque si te cae... Por supuesto, es que es la ley de la vida, o sea, y uno aprende equivocándose. Los carros no se hicieron de la noche a la mañana, se hicieron por prueba y error, equivocándose más de 1000 veces y a la 1001 vez ya pudieron hacer el motor para poder hacer los carros. Entonces, y todos los inventos son así. Entonces uno tiene que equivocarse y es parte de la vida. Entonces, creo que la época desde los 20 años hasta los 30 años, tú puedes equivocarte lo que quieras. Ya de los 30 a los 40, tienes que tener una experiencia, un aprendizaje para ya crear las bases sólidas y poder ya ver qué te gusta, en qué sí estás generando, por dónde va el camino y tomarlo. Muy bien. Te menciono los personajes de la radiodifusión de gran recordación en el Ecuador. Iniciamos por don Jorge Blastegui, Radio Saracay a nivel nacional. Ojo, pero antes de mi abuelo hubieron grandes como don Moncho Ortiz, Tenemos a Carlos Armando Romero Rodas de Radio Cristal. Armando Romero Rodas, que fueron compadres posteriormente. Compadres, claro. Y ellos fueron antes de Saracay. Eso están de los recordados radiodifusores del país. Así es. Humberto Alvarado Prado de Ondas Quevedeñas. Ondas Quevedeñas, un gran amigo también de la casa, por supuesto. El señor Tenorio de Iris de Esmeraldas. Por supuesto, claro que sí. Hay también que fue un gran amigo y que jugó un rol importante dentro de Saracay, Franco Muñoz Hinojosa. Era un gran radiodifusor de la Tacunga y llegó a ser el director de frecuencias. Entonces, Franco Muñoz Hinojosa también nos ayudó muchísimo. Bueno, le ayudé a mi abuelo en el tema de los permisos, que en aquella época nosotros pusimos la antena en el Atacazo, que era la antena más alta de América. Y eso fue gracias a este gran amigo que obviamente mi abuelo durante muchos años tuvo una buena amistad con Alberto Fortuny, y mucho más antes con Hermen Fortuny, que él fue el fundador de Quatronics, y ellos hacían todos los estudios técnicos, proporcionaban los equipos para poder salir al aire y con él hicieron este gran proyecto de salir con una antena desde el Atacazo. Entonces, gracias a Hermen Fortuny y gracias a Franco Muñoz Hinojosa y Alberto Fortuny, pues hicieron realidad este gran sueño y fue formidable porque desde allí salíamos con un solo transmisor, salíamos hasta Colombia, hasta Perú en una sola frecuencia. Fue una cosa increíble realmente. Bueno, ya para ir finalizando este diálogo que lo hemos ampliado porque la historia es grande. ¿Qué más piensas hacer por Saracay? Bueno, tenemos retos muy grandes. Retos muy grandes. Esta transformación tecnológica nos ha obligado a tener más presencia en redes sociales, que nos ha ido muy bien. Y claro, estamos a esa expectativa de ver cómo va evolucionando los medios de comunicación. La radio juega un rol fundamental en los vehículos, juega un rol fundamental en las zonas rurales donde todavía no llega el internet. Entonces sigue siendo un medio de comunicación masivo. ¿La radio no morirá entonces? La radio no morirá siempre y cuando... yo creo que la radio más bien va a tener una transformación, como todo. Por ejemplo, la radio AM. En su momento, y si nos vamos más atrás, era onda corta. La radio se inició con la onda corta, luego vino la AM, luego vino la FM y ahorita estamos en la transformación a lo digital. Entonces creo que la tecnología sigue evolucionando. Creo que las empresas siempre tienen que estar a la vanguardia de ver hacia dónde va la industria, hacia dónde van los mercados. También, en nuestro caso, los oyentes que están consumiendo. Entonces vemos que hay gran porcentaje de la población hoy por hoy destina mucho tiempo a su teléfono, a los smart
Smart TV, los smartphones, pero la radio sigue teniendo predominancia en la parte vehicular, en la parte rural y también pues personas que les encanta estar en la casa con música, con buen acompañamiento, con buena motivación. Entonces, estos medios digitales no significan una amenaza para la radio. Yo creo que no hay que verlos como una amenaza, sino como un aliado. Entonces creo que tenemos que verlo como un aliado y las personas que lo ven con amenaza yo creo que morirán, porque cuando hay siempre en el mundo una transformación, uno tiene que ver hacia dónde va. Entonces creo que hoy por hoy se ha popularizado mucho los contenidos que se hacen a través de las plataformas digitales y nosotros las vemos como complementarias. Entonces, ¿Cuál es la fecha de aniversario? La fecha exacta de aniversario es el 29 de septiembre. Ya. Entonces, Porque un 29 de septiembre de 1956 se inauguró Radio Saracay. ya, entonces hay algo para el público ese día. Claro que sí, siempre lo hacemos el 29 o a veces lo hacemos coincidir con un viernes, con un fin de semana. Muy bien, entonces. Vamos a finalizar esta conversación. Vamos a improvisar algo. Vamos a finalizar diciendo cómo Saracay no hay a la vez los dos. Perfecto. Pero primero quiero recordar. Hoy habla el gobernador colorado Abraham Calasacón, más pintado que un tigre. Radio Saracay visó las multitudes en el Ecuador. Numerosísimo público se encuentra aquí en las instalaciones de Radio Saracay, separando espacios musicales, comunicados urgentes. Radio Saracay visó las multitudes en el Ecuador. Hoy, en el show de mediodía con Ángel Polibio y Vaca Rosero, Lolita Gomil, más pintada que un tigre, canta. Aquí en Radio Saracay visó las multitudes en el Ecuador. Bueno, ahora sí nos despedimos. Un mensaje para la comunidad ecuatoriana. Bueno, realmente con esta parte final es bonito ver cómo a pesar de los años la gente sigue recordando esas palabras y cómo se comunicaba antes, ¿no? A través de las ondas de radio y con la voz potente de mi abuelo, que obviamente son tiempos que yo no los viví, pero me llena de mucha satisfacción y de sentimientos encontrados también de ver cómo ha venido evolucionando esta emisora, que gracias a Dios durante todos estos años hemos contado con el respaldo, con el cariño del público, y ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y bueno, de mi parte, gracias a toda la audiencia que sabe de Radio Saracay. Hay muchos jóvenes que ya no nos conocen porque ya no consumen radio, pero en todo caso creo que la historia quedará marcada como una época extraordinaria de Santo Domingo y esa transformación que ha tenido de la mano de Radio Saracay. Esperemos que así sea por muchos años y que los futuros colonizadores, los futuros ya personas, ya hay muchas personas que ya son de acá, antes venían de Loja, de Manabí. Ahora ya tenemos una población que ya es santodomingueña, que ya se arraiga como santodomingueño, y crear ese identificativo, crear esa identificación de poder personarnos de nuestra tierra, de nuestra cultura, de los Áchilas, de promocionar, de nuestra historia, porque esto es lo que estamos hablando hoy, es historia de Santo Domingo, que pueda perdurar por muchos años y que sepan cómo nació, cómo se desarrolló esta gran región. Estamos en el programa Haciendo Memoria. Haciendo Memoria, y cabe muy bien el nombre del programa, y ha sido un gusto poder estar hoy con ustedes y dejar esta grabación para que lo puedan disfrutar a través de las redes sociales. Y de mi parte, encantado de conocerte, felicitarte por ese trabajo que realizas, felicitarte por esas entrevistas de Haciendo Memoria, porque hay que hacer memoria. Yo creo que las personas que saben su historia pueden tener una muy buena visión y pueden catapultarse a poder seguir adelante, a poder seguir dejando huellas. Así es. Así que enhorabuena, celebro la realización de este programa y estaré pendiente porque es bonito aprender de la historia. Muy bien, amigos televidentes, así hemos logrado conversar ampliamente con la nueva generación que se ha puesto al frente de Radio Saracay, Fred Andrés Verastegui Zambrano. Ahora sí, nos despedimos con el coro al mismo tiempo. A ver, que nos cuente el camarógrafo. 3. Eso.
como Saracay, no hay. ¿Qué pasó? Me adelanté. Vamos otra vez entonces. Como Saracay, no hay. All right, dice mi abuelo. Gracias, amigos televidentes. Gracias. Saludos. Hasta la próxima. Felicidades. Dios los bendiga a todos.